no me lo abre, hay un problema. ¿Quién nos ayudó a grabar el video? Guillermo, me parece que fue, ¿no? Guillermo, ¿usted nos puede auxiliar? Sí, que lo que pasa es que tengo está ya muy en malas condiciones mi computador. El 10%, el 10%. Yo ya cerré los ojos. Yo tenía 2 computadores, y justo mi señora me dijo, yo quiero ese. Agarró y era el que estaba, el que funciona mejor. Yo acá tengo 5. Guillermo por ahí nos puede auxiliar, ¿o no? De arriba, de abajo. Veo la foto y... Grabando. Qué proactivo este chico. Ah, perfecto. Ya. Muchas gracias, Guillermo. Ya, así que aquí vamos a compartir. Sí, se ve completa. Ya, perfecto. Bueno, en el día de hoy, ¿sí? ¿Algo, Claudio? No, solamente contar que para la práctica una imagen como esta sería pregunta. Tendríamos 3, 4, 5 preguntas aquí por lo menos. Claro que sí. Ahora como no saben de lo que se trata, después cuando la miren nuevamente van a saber, ahí van a decir, ah, miren lo que colocó el profe. Ya, así que bueno, lo que vamos a ver primero va a ser algunas nociones sobre la morfología de los cestos. Ya. Bueno, los cestos en primer lugar son el mintos aplanados. O sea, ¿se acuerdan que no vamos a hablar de gusanos, sino que vamos a hablar siempre de una forma técnica de el mintos? ¿Ya? Y ellos son aplanados, y aunque no lo crean ustedes, son dorso-ventralmente. O sea, ellos en el planeta se posicionan con el dorso hacia arriba y con el vientre hacia abajo, como que nosotros estuviéramos de guatita. O sea, esa es la posición de ellos en la naturaleza. Parece un poco relevante, pero en realidad ellos siempre tratan con respecto a la superficie del planeta de poderse orientar. No me refiero a que vivan pegados a la superficie del planeta, porque piensen que algunos son parásitos, pero ellos tratan de buscar ese plano siempre para su ubicación. Por eso se define así zoológicamente. Bueno, una cosa que llama la atención es que ellos no tienen cavidad corporal, por lo tanto es lo que se les llama acelomado, o sea, no existe un celoma, una cavidad verdadera. De hecho, el cuerpo de ellos está enteramente relleno. Piensen ustedes que esto, y a algunos les va a parecer que parece como estos fettuccini, como un tallarín, y es algo así, porque es como, si uno los tocara, es como un tallarín cocido, ya tiene esa consistencia. Y cuando uno los corta, en el interior no se encuentra cavidad, sino que los órganos o las células que tienen ellos, los tejidos, están embebidos en esa estructura, en esa sustancia, que sería, en este caso, el parénquima. Otra cosa que ellos, vamos a ver que aquí están muy adaptados al parasitismo porque de hecho carecen de muchos de los sistemas. Por ejemplo, ellos carecen de sistema digestivo. O sea, imagínense eso, es súper raro porque uno dice sistema digestivo es necesario para poder digerir, pero ellos lo que hacen es absorber todo lo que ya está digerido, por lo tanto no necesitan hacer el proceso de digestión, sino que simplemente difundir esos nutrientes a través de los tejidos. También carecen de sistema circulatorio y respiratorio, y eso principalmente porque ellos hacen intercambio pasivo, ¿cierto? A través de difusión, y ahí hay varias adaptaciones celulares de las que vamos a hablar en un ratito. Lo que sí tienen es sistema nervioso, que de hecho está centralizado, tienen un pequeño, entre comillas, cerebro, que en realidad es como un pequeño anillo, que está en la zona, que vamos a ver después, la zona anterior, que es lo que se denomina escólex, y después van 4 cordones longitudinales, que son los principales, más otros 2 que son un poquito menos visibles, y que comunican todas estas órdenes del sistema nervioso central hacia posterior. Pero sí, lo que pasa es que entre cada uno de esos segmentos hay unas fibras que intercomunican a estos cordones, y eso hace que sean en cierta forma bastante autónomos entre estos segmentos. Aparte de eso, ellos tienen canales excretores, que esos corren por las orillas, por decirlo así, por ambos lados de estos helmintos, a lo largo de todo el helminto. Y en esos canales excretores se van descargando los protonefrios, que son lo mismo que habíamos visto en los nematodos, son estos órganos excretores que están constituidos por una pequeña célula que hace las veces de, entre comillas, un riñón. Y lo otro que llama la atención, que a diferencia de los nematodos, los cestos son todos hermafroditas, o sea, poseen tanto el aparato reproductor femenino como el masculino, incluido dentro de su mismo organismo.
Vamos a ver que la taxonomía es mucho más compleja, pero aquí les coloqué lo justo y lo necesario, lo que necesitamos saber nosotros. O sea, la clase Cestoda al menos se divide en dos órdenes, que es el orden Cyclophilidia, que vamos a ver que aquí están los céstodos que tienen presencia de Scolex, este que está acá, en azulito. El Scolex es esta porción, ¿cierto?, anterior, y en ese Scolex están los órganos de fijación, que pueden ser, ¿cierto?, ventosas o acetábulos, que también se denominan, y además algunos tienen presencia de ganchos. Siempre se presentan las ventosas, pero algunos tienen y otros no tienen esta estructura que es el rostelo, que presenta ganchos. Y el otro orden, que es el orden Pseudofilidia, que es el que aparece aquí en rojito, uno de los tantos integrantes de este orden, presenta un Scolex con botrios. Los botrios son, la verdad, en el Scolex una especie como de pliegue, en el cual con ellos es como una mano, piensen ustedes, es como que la mano nosotros la cerramos así, ¿ya? Entonces, de esa forma, ellos ese pliegue lo cierran y con eso se pueden adherir al intestino. Como les decía yo, hay muchos órdenes más, por lo menos unos 3 o 4 órdenes más, pero que no nos interesan a nosotros porque son parásitos de los peces y tienen ciclo de los peces, entonces ellos no nos parasitan a nosotros, pero aquí es donde están los principales parásitos de la clase Cestoda y los parásitos que parasitan al humano. Ahora, la morfología de los céstodos, vamos a ver que tienen primero una región anterior, ¿cierto?, que es la que aparece, de hecho, aquí hay un céstodo completo, ¿ya? Y en esta parte ustedes pueden ver un céstodo en su porción anterior, que es lo que habíamos definido como Scolex, y en el Scolex están los órganos de fijación. Vamos a tomar acá un ciclofilidio, que son los que más vamos a ver dentro de los céstodos, y ellos tienen varios órganos de fijación, principalmente lo que son las ventosas, pero algunos de ellos, como el ejemplar que sale acá, tiene lo que es el rostelo con ganchos, ya que el rostelo viene siendo esta estructura como una corona que soporta los ganchos. Ahora, la verdad es que el rostelo está presente en todos los ciclofilidios, ya en todos estos céstodos, pero en algunos tiene ganchos y en otros no, dependiendo de la especie. Ahora, en el mismo Scolex uno puede ver una región, en realidad aquí no es tan notorio, pero la vamos a tomar aquí como que está en esta parte, desde donde comienza la segmentación, y eso es lo que se conoce como cuello. Ahora, en el cuello existen unas células que proliferan, son células pluripotentes, o sea que son capaces de generar varios otros grupos celulares, ¿cierto? Y ellos van generando anillos o segmentos que se van trasladando finalmente hasta hacia el final del cesto. Entonces, imagínense que se genera aquí en esta parte un segmento y ese segmento es empujado por otro que se viene formando inmediatamente después del cuello. ¿Ya? Y a medida que se van trasladando hacia posterior, van alargándose, van madurando y van cambiando de su estado. Ahora, cada uno de estos segmentos se conoce como proglótidas y la estructura que se forma por esta unión de proglótidas es lo que se conoce como estróbila. Sería todo esto la estróbila que, entre comillas, vamos a decir que es el cuerpo de los céstodos porque no es un cuerpo verdadero. ¿Y a qué me refiero que no es un cuerpo verdadero? Es que cada una de estas proglótidas en realidad es un conjunto de órganos reproductivos donde podemos encontrar los órganos reproductivos femenino y masculino. Ahora, la diferencia, sí, es que estos, a pesar de que son repetitivos, o sea, que cada proglótida tiene exactamente lo mismo, la misma estructura, tienen distintos estados de maduración. Pensemos que desde el cuello que se están formando hacia atrás, vamos a encontrar en los primeros tramos solamente lo que corresponde a las proglótidas inmaduras, o sea, vale decir proglótidas que todavía tienen órganos en formación. No le vamos a ver mayores estructuras porque todavía se está formando. Pero ya cuando avanzamos, pongamos, por ejemplo, ¿cierto?, la mitad de esta estróbila, vamos a ver que en la mitad de ella ya existe la presencia de proglótidas maduras, que son estas estructuras que uno puede ver, ¿cierto?, que tienen en celeste aquí, está representado lo que son los testículos, y ellos confluyen acá a este ducto deferente, y todo en verde, hasta incluso acá, que esto sería la parte de la vagina que se junta con el conducto deferente, es lo que corresponde al útero y a la vagina, que vendría siendo el aparato reproductor femenino.
Y aquí claramente podemos ver un abultamiento que va a corresponder al poro genital. Ahí en el poro genital, tanto van a descargarse los huevos como también el semen, ¿cierto? Que proviene desde el aparato reproductor masculino. Entonces estas proglótidas pueden incluso fecundar a otras y también autofecundarse. O sea, los cestos tienen esa particularidad que las mismas proglótidas se pueden autofecundar o esas pueden fecundar a otras proglótidas dentro de la misma estróbila. Y también, si existiera la posibilidad de que hay otros cestos presentes, se pueden cruzar unos con otros y también irse fecundando. Pero eso no es tan común porque la mayoría de los cestos, al menos en el intestino de los humanos, y sobre todo los cestos de gran tamaño, en general encontramos uno y excepcionalmente 2 o 3 ejemplares. O sea, casi siempre tratan de estar en solitario, y por eso es que se les conoce con el nombre común de lombrices solitarias. Ya, es un mal nombre, pero en cierta forma refleja un poco que son el minto, son gusanos que viven ahí solos. Ahora, eso no es tan cierto porque vamos a ver que hay otras como Hymenolepis, que son cestos más pequeños, que ellos sí se pueden encontrar en grandes cantidades. Entonces ahí la reproducción entre individuos es mucho más factible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, No, en el chat tampoco hay nada. Ah, ya, perfecto. Tengo una consulta. Sí. Tengo una consulta. De todas maneras, consúlteme. El tema de las proglótidas son fáciles de separar por el tema de que salen, o sea, supuestamente dijo que por las heces pueden salir como fragmentos, segmentos del parásito. Sí, lo que pasa a veces se corta por los peristaltismos que puede tener el hospedero, pero también sucede que cuando ya están en un grado de que les iba a mostrar acá las últimas, que son las proglótidas grávidas, donde podemos ver principalmente, en este caso de las tenias, por ejemplo, podemos ver el género tenia tiene esta ramificación uterina, entonces se ve ya el útero ramificado. En este estado, las proglótidas prácticamente se sueltan solas. O sea, aquí esta unión que se genera entre ambas proglótidas se va desprendiendo y se va soltando espontáneamente a través de las heces. A veces sucede, como le decía yo, por algún movimiento peristáltico al hospedero le da diarrea, que a veces no resisten, ¿cierto?, el flujo del intestino y a veces se cortan en distintos puntos, porque pensemos, como le decía yo, la consistencia es muy parecida a un tallarín cocido, entonces son sumamente delicadas. Cuando uno las manipula, de hecho, a veces se cortan solas. Entonces, esta forma de desprenderse las proglótidas también es una garantía de que todos los huevos, sobre todo de estas proglótidas grávidas, que son las que ya tienen los huevos fecundados, puedan llegar afuera y en el ambiente ya se esparcen. ¿Mm? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Yo me perdí un poco como el sistema reproductor masculino con el femenino. Sí. Bueno, que van los dos juntos. Aquí en azul tienen representado principalmente el aparato reproductor masculino, son testículos, y estos desembocan aquí, al mismo conducto, podríamos decir que esta es la vagina de la hembra, es de hecho la vagina, y ambos desembocan acá al poro excretor. Entonces, en el fondo son como dos conductos que se unen en algún momento. ¿Ya? Entonces, eso permite que se autofecunde. ¿Ya? Lo que normalmente pasa aquí en esto es que hay como una especie de ampolla, ¿ya? Y esa ampolla recibe el semen del aparato reproductor masculino y a veces no es expulsado, sino se va a cruzar, por decir así, con otra proglótida, sino que muchas veces bombeado hacia el interior, hacia el útero. Y aquí se fecundan los huevos. ¿Ya? Entonces, cuando este útero se fecunda, imagínense que es como un arbolito, se empieza a ramificar. Y ahí es donde queda finalmente en la proglótida casi el puro útero, que aparece aquí ramificado y lleno con huevos que están ya fecundados. ¿Sí? Muchas gracias. En el chat hay una pregunta, Alejandro. ¿Ya? De Paulina Tejo, una muy buena pregunta. Profe. Ya, si la puedes leer porque no la veo yo. Yo te la leo. Ya. Dice, profe, ¿pero afecta negativamente al parásito que se corte a la altura, por ejemplo, de las proglótidas maduras? Claro que sí. Claro que sí, porque no, ahí todavía no tenemos huevos que están fecundados. Pero bueno, eso es algo incidental nomás en el parásito, porque lo que pasa aquí,
Y eso es lo importante, mientras se mantenga el escólex unido al intestino, el cuello siempre va a producir más proglótida y por lo tanto va a generar de nuevo una estróbila. Entonces, antiguamente lo que se usaba que eran compuestos que eran vermífugos, y en veterinaria se usaban mucho, por ejemplo, como el caso de la arecolina, que lo que producían los animales era como un peristaltismo, así como un efecto, ¿cómo se llaman estos? Estos productos que sirven para ir al baño pero en mala, como un catártico, ¿ya? Como un... ¿Cuál es la palabra, Claudio? A ver si te acuerdas tú. ¿Laxante? Laxante, Laxante. ¿cierto? Laxante, ya muy bien. Claro, como un producto laxante fuerte. Entonces eso lo que hacían era básicamente cortar el parásito. Entonces, claro, uno veía que los perritos botaban las tenis y decía, ya, está sanito. Pero lo que pasa es que quedaba el escólex. Y ahí nuevamente el animalito volvía a presentar lo mismo. Y en algún momento se utilizaban productos parecidos, pero muy antiguamente en el siglo XIX en humanos. Entonces siempre se creía que el parásito era inmortal, porque le aplicaban estos productos y volvía a crecer nuevamente. Entonces, manteniéndose el escólex unido al intestino, vuelve a crecer nuevamente una estróbila completa. ¿Ya? Entonces, ¿es una pérdida? Claro que es una pérdida, pero el parásito, estando con el escólex adherido, vuelve a generar nuevamente más proglótidas. ¿Ya? Entonces aquí tienen que las proglótidas, al menos las grávidas, van a contribuir a la contaminación del ambiente con huevos. ¿Ya? Las maduras y las inmaduras, estas finalmente se destruyen y no forman nada. Así que eso, bien como dicen, no le conviene mucho al parásito, pero el parásito tiene ahí sus mecanismos para volver a regenerarse. Hay una pregunta en el chat de Marcelo, ¿Ya? también una Sí. muy buena pregunta. Pero entonces, ¿tiene una esperanza de vida más o menos alta? Sí. O sea, por ejemplo, hay parásitos pequeños, vamos a poner el caso de la Hymenopletis, que pueden vivir 2 hasta 3 años en el intestino, que son los más pequeños. Pero, por ejemplo, tenemos ya las tenias, que pueden vivir más de 5 años, y el Diphyllotrium, que puede vivir hasta 20 años en el intestino. Así que tienen tiempo para volver a regenerarse y para volver a generar una nueva proglótida. Y ahí cuando hablemos de los periodos prepatentes, se van a dar cuenta que no son tan altos. O sea, hablamos de 60 días que se genera nuevamente un parásito, y eso va a producir nuevamente la eliminación de huevos hacia el exterior. Así que la longevidad de estos parásitos es bien importante. O sea, ahí hablamos no ya de periodo prepatente, sino que ese concepto de esperanza de vida del parásito sería lo que yo les señalé que se conoce como periodo patente. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se mantiene eliminando huevos? Y prácticamente ese es el tiempo que hasta que ya finalmente se desprende y muere solo. Pero eso ya pasan varios años. Bueno, vamos a ver algunas estructuras acá de los cestos. Si uno hace un corte histológico del cuerpo de los cestos, uno se puede dar cuenta que tienen una epidermis que está revestida por estas estructuras que son como las vellosidades intestinales, que son los microtricos. ¿Ya? Estos microtricos ayudan a la absorción de los nutrientes. Entonces, imagínense, el cesto está absorbiendo a través de todo el cuerpo. Y eso hace que hacia el interior hayan células. Bueno, aquí hay células musculares, por ejemplo, tejido conectivo para que se pueda mover el parásito, pero estas fibras musculares solamente son longitudinales, entonces lo que le permite a ellos básicamente es torcerse para un lado, moverse para otro, pero no el movimiento, por ejemplo, que tienen los nematodos, que es un movimiento muy rápido y muy potente. Ya hacia abajo encontramos células, y estas células, miren, si se dan cuenta, las siguen. Estas células tienen proyecciones, entonces se forma finalmente un sincicio, o sea, es una sumatoria de tejidos que tienen células que están interconectadas por una especie de canales. Entonces eso tiene como ventaja de que ellas pueden producir excreción y además absorber productos nutrientes, me refiero, y también gases, y además de eso, eliminar o excretar productos. ¿Ya? Entonces rápidamente hacen todos esos procesos y eso le permite al cesto, en este caso, no estar preocupado de tener sistema digestivo, ni circulatorio, ni respiratorio. Entonces la comunicación que se produce es muy rápida. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿me dan un momentito? ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos, alumnas? Profe, Marcelo preguntó por el chat. Sí, aquí estoy viendo una pregunta.
Otra pregunta en el Ahí chat. sí, Dice, es que está diciendo la jardina infantil que bajan el volumen. ya, hay otra Ya, pregunta, ahora sí. Alejandro, de Marcelo. Dice, Ya. ¿cuántos cestos se hallan en el hospedero? Es que el tema de que se llame lombriz solitaria me da a entender que solo se alberga una. Lo siento si no lo escuché. Ya, sí, no, es que lo que pasa es que hay especies como que son muy grandes, como el caso del Diphyllotrium. El Diphyllotrium puede llegar comúnmente a medir 10 metros. ¿Ya? Y todos dicen, oh, como mucho. Pero puede medir hasta 30 metros, ya en casos excepcionales y en el caso de que sean muy antiguas estas infecciones. Ya, ahí van a encontrar prácticamente uno. ¿Ya? Y uno porque también ese uno va a eliminar mediante algunos productos que generan que son productos tóxicos, van a eliminar a la otra competencia. ¿Ya? Entonces generalmente no se asientan otros cestos. Pero en el caso de los pequeños, como la Hymenolepis, que les decía que les vamos a conocer más adelante, ellos sí pueden coexistir porque son muy pequeños y no se inhiben unos a otros. Entonces ahí uno puede encontrarlo por cientos a veces incluso. ¿Ya? Entonces en base a estos cestos de gran tamaño, que generalmente encontramos un ejemplar y excepcionalmente a veces dos o tres, en el intestino humano se les conoce como lombrices solitarias, ya la famosa lombriz solitaria. Ya, pero depende mucho, como decía yo, de la especie. No hay más preguntas. Ya, ok. Bueno, el extremo anterior, aquí vamos a ver que tenemos lo que se denomina escólex, ¿cierto? Que ahí tenemos ciertos plurales escólices. Cuando se habla de escólices son varios de estos escólex que estamos mencionando. Y eso corresponde a la región anterior. A veces malamente uno habla de cabeza, pero esto no es un concepto. La cabeza ya tiene otra significación. Vamos a ver que hay otro tipo de organización para hablar de cabeza como tal, ¿ya? Pero para que se haga una idea, vendría siendo como la cabeza. El rostelo es una región apical del escólex que tiene un ganglio nervioso, que lo vamos a ver después en un monito. Y bueno, hay varios tipos de escólex. Por ejemplo, hay escólex que se denominan inermes porque no están provistos de ganchos, solamente las ventosas, y un escólex entre comillas armado, ya que es el que tiene ganchos y ventosas. ¿Ya? Además de eso tenemos los escólex con botrios, que son los que mostré ahí en el caso de los pseudofilidios, ¿cierto? Que es una especie como de pliegue. Y finalmente, ¿cierto? El escólex finaliza donde habíamos visto ahí en la zona del cuello, que es una zona que tiene alta actividad mitótica y tiene esas células que son pluripotentes. Bueno, el sistema nervioso también gira en torno a este escólex. Pensemos que este es el escólex visto por dentro, ¿cierto? Y ahí estaría la zona del rostelo con ese anillo rostelar, ¿cierto? Que es como, es un anillo doble. Está aquí la parte más anterior y la parte más posterior. Entonces, eso vendría siendo como el cerebro de los cestos. Y desde ahí parten los cordones nerviosos longitudinales que van al resto del cuerpo. Entonces, lo que yo les comentaba era que cada uno de ellos, aquí no se ve muy bien, aquí se alcanza a ver, pero cada uno de ellos cuenta con un anillo en cada uno de los segmentos, en cada una de las proglotias, y eso hace que entre ellos se interconecten las funciones del sistema nervioso. ¿Ya? Eso básicamente es una organización bien sencilla, pero bien efectiva del sistema nervioso. Y eso va a controlar principalmente los movimientos, la musculatura, y va a coordinar en cierta forma, de forma autónoma cada una de las proglotias. Ahora, para que ustedes se hagan una idea, las proglotias uno siempre piensa, cuando uno no las ha visto, que son así como segmentos que caen y quedan de forma pasiva en el suelo. Pero la verdad es que la mayor parte de las proglotias se mueven. ¿Ya? Hay proglotias que tienen movimiento bien activo, reptan, y eso le da muchas veces la impresión a las personas de que fueran gusanos o un parásito, ¿cierto?, independiente, ¿ya? Pero no saben en el fondo que son solamente segmentos, porque tienen ese movimiento que es muy potente muchas veces, porque uno los ve en el suelo y se arrastran incluso varios metros. Ahora, ¿qué es lo que pasa finalmente con esas proglotias? Se secan, se deshidratan y después finalmente liberan lo que tienen en el interior, que son los huevos, ¿ya? Finalmente se destruyen. En el caso del sistema excretor, vamos a ver que ellos tienen protonefridios, que son el mismo sistema que tenían los nemátodos, y consiste en una célula, que es la célula flamígera,
y esta célula hace la filtración desde todo el tejido, ¿ya? O sea, acuérdense que todo el tejido está interconectado, por lo tanto, el tejido absorbe nutrientes, pero además elimina desechos de productos de excreción, desechos nitrogenados, y además de esos gases, ¿cierto? A través de esta célula flamígera que finalmente va a vaciar todo este contenido a través de los conductos o canales excretorios. Entonces, todos esos canales excretorios están en las partes laterales, ¿cierto? La proglotida. Aquí tenemos, ¿cierto?, una proglotida, cómo estaría organizada con todo su sistema. Ahí pueden ver en negro los sistemas sistema nervioso. Después acá tenemos los canales excretores, ¿cierto?, que es donde se irían vaciando las células flamígeras, los protones fríos, ¿cierto?, con todo ese sistema. Y además de eso, aquí tienen, para contextualizarlo un poquito en el mapa, lo que corresponde al sistema reproductor tanto femenino como el masculino, ¿cierto?, que está aquí, y lo que les comentaba yo, que finalmente desembocan aquí en el poro genital. Entonces hay como una mirada tridimensional de toda la proglótida. ¿Ya? Además de eso, tenemos que el caso de los cestos se diseñan en ciclos indirectos, o sea, siempre ellos necesitan un ciclo heteroxénico, o sea, por lo tanto, siempre vamos a tener que tener presente un hospedador intermediario, y llegar a existir, vamos a ver que hay un caso especial de un cesto que se puede desarrollar enteramente en el humano, desarrolla también parte de su ciclo, en su estado inmaduro, en su estado de larva, lo desarrolla dentro del mismo hospedero, pero eso ya es como una excepción, porque el resto de todos los otros cestos necesita sí o sí de la presencia de un hospedador intermediario que es específico. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunas cosas sobre el desarrollo de los cestos, tomando como ejemplo este monito que está acá. Ya más que el bla bla, vamos a tomar como ejemplo el monito. Aquí tenemos un ejemplar adulto, ¿cierto? Un cesto. Pensemos en una tenia, porque después vamos a ver que existen otros y tienen igual muchas diferencias. Y como tenia, vamos a poner que ella coloca huevos, ¿cierto? Va a excretar huevos, ¿cierto?, de las proglótidas grávidas, y ahí aparece un huevo de tenia. Este es el típico huevo de tenia. Vamos a ver que hay otros cestos después que tienen huevos que algunos son parecidos, otros se diferencian, pero básicamente eso es lo que vamos a tener en el caso de la tenia. Entonces el adulto, vamos a ver que produce los huevos, ¿cierto? Y eso parece bastante lógico. Pero del huevo no se van a originar inmediatamente adultos, sino que se van a originar principalmente estadios larvarios, que es lo que se conoce como metacestos. Y los metacestos, dependiendo de cada especie de cesto, van a ser diferentes. Ya van a tener incluso distintas denominaciones. ¿Ya? En el caso de las tenias vamos a tener este tipo de larva que es como una vesícula chiquitita, y en el interior de ella está invaginado, o sea, está hacia adentro, metido un escólex. Entonces es de esta larva que se va a originar finalmente el adulto. ¿Ya? Entonces siempre hay que pensar en este triángulo. Ahora, si nosotros pensamos en los hospederos, vamos a ver que el adulto está siempre en un hospedero definitivo, ¿ya? Porque está en el intestino, que es el hábitat, ¿cierto?, del hospedero definitivo, en este caso el humano, en el intestino delgado del humano. Va a producir huevos, y estos huevos van a estar diseminados en el ambiente. Entonces, como están en el ambiente, en algún momento el hospedador intermediario va a ingerir ese huevo, y es el hospedador intermediario en donde va a estar esta larva. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega desde ese hospedador intermediario la larva a formar un adulto, en el caso de los humanos, que seríamos el hospedador definitivo? ¿Sería a través del carnivorismo? A través del carnivorismo, ¿cierto? Siempre hay que tener presente de que en estos ciclos el hospedador definitivo se tiene que comer al hospedador intermediario. Entonces, ahí es donde uno dice, pucha, que son inteligentes los parásitos porque se venden súper bien. O sea, independiente que haya muchos humanos que seamos vegetarianos, o sea, no me incluye, a mí me gustan los vegetales, pero soy carnívoro también. Pero dependiendo de las costumbres y todo eso, están bastante bien ubicados, porque el humano siempre se va a comer una especie de animal. Por ejemplo, pensemos que hay una tenia, que es la saginata, que va a estar en los vacunos.
¿ya? Entonces, mucha gente come vacuno, y esa gente, si come los vacunos en cierta forma, como vamos a ver, ¿cierto? La carne cruda, media cocida, se va a contagiar. Ahora hay otros que se contagian a través del cerdo, ¿cierto? En el cerdo están las larvas de la Taenia solium, por ejemplo, y se van a contagiar desde ahí. Ahora, por motivos, ¿cierto?, de creencia y religión, hay gente que no come cerdo, ¿cierto? Por motivos también de convicciones, ¿cierto? Seguramente de decisiones, ¿cierto?, personales. Algunos no comen carne y no se van a contagiar de esa forma, ¿cierto? Pero sí vamos a ver que hay otros sectores que están incluso en hospedadores intermediarios que son ingeridos por accidente, que no es necesario ser carnívoro o herbívoro para ingerirlo, ¿ya? Pero siempre pensemos que van a estar ahí en un hospedador intermediario. Ahora, para que ustedes piensen siempre y con lógica, yo siempre doy este ejemplo, que siempre un adulto, ¿qué es lo que va a producir? Huevos. Huevos, por cierto. Entonces vamos a tomar el ejemplo de la gallina, para que lo hagamos más lógico. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque muchas veces yo les digo, ya, ¿y del huevo qué aparece? La Taenia adulta. Yo ahí, analizando el esquema de la gallina, yo no podría asegurar de que del huevo va a salir una gallina adulta, ¿ya? Lo más probable es que salga un estadio juvenil, ¿cierto? Entonces, imagínense, no puedo decir que es una larva, pero es un símil de lo que puede ser, ¿cierto?, la larva de un insecto, ¿ya? Un estadio juvenil. Tiene varias características, no puede reproducirse sexualmente, ¿cierto? Todavía es inmaduro, y ese es el que va a dar origen finalmente al adulto. Así que piensen siempre que en el estado donde hay estos animalitos que ponen huevos, al final la cosa es igual, pues. O sea, tienen que pasar a un estadio inmaduro para llegar a un adulto, ¿ya? No pueden mágicamente un estadio de un huevo, por ejemplo, pasar a un estadio adulto, ¿ya? Entonces siempre son ordenados en esos pasos. Ahora, la gran diferencia al estudiar los parásitos es que todos estos estadios están en algún hospedador o están en el ambiente, como en el caso del huevo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, profe. Ya. Bueno, lo que podríamos decir también es que las larvas o los metacestos, ¿cierto?, son diferentes de acuerdo a las especies de cestos que nosotros estudiemos. Entonces vamos a encontrarnos con varias especies. O sea, aquí tenemos un ciclo ya de la Taenia saginata, por ejemplo, que es una Taenia que tiene como hospedador intermediario al vacuno. Por lo tanto, como si yo digo que este es el hospedador intermediario, aquí vamos a tener la larva, ¿cierto?, que va a ser el metacesto, que va a estar presente ahí, y el humano va a ser el hospedador definitivo, por lo tanto va a tener el cesto adulto. ¿Cómo se infectó el humano? A través del mecanismo de infección que sería el carnivorismo, ¿cierto?, a través de la vía oral, y se desarrolla este parásito en el hábitat que sería el intestino delgado. Ahora, este parásito va a eliminar huevos al ambiente y al contaminar o infestar, ¿cierto?, el ambiente, va a producir la infección de otros animales que van a ser los hospedadores intermediarios. Entonces, este, que es la Taenia saginata, sería un cesto que tiene un ciclo entre los humanos y los vacunos, ¿ya? Ahí como ejemplo. Entonces vamos a ver que estas larvas que nosotros encontramos en los hospedadores intermediarios son diferentes de acuerdo a la especie. Por ejemplo, vamos a encontrar en el caso de las tenias, por ejemplo, esto que es el cisticerco. Los cisticercos son pequeñas vesículas que tienen un escólex invaginado. Ahora, hay otras tenias que tienen esta estructura que se denomina cenuro, que es una estructura más grande y que tiene varios escólex invaginados, entonces van a generar a varios parásitos adultos. Ya el cisticerco solamente va a generar uno, o sea, de un huevo se origina un cisticerco y como ese cisticerco tiene solamente un escólex, va a generar solamente un parásito adulto. Los cenuros se originan de un huevo, pero tienen varios escólex y generan a varios parásitos adultos. ¿Se dan cuenta? Esos son otras especies sí que no vamos a ver acá en esta oportunidad. Ya, en el caso del quiste hidatídico, este es más complejo y lo vamos a ver después finalmente como una histo y hemoparasitosis, que es la hidatidosis. Y ahí ese cesto de un huevo genera una forma quística que tiene muchos escólices en el interior y sigue generando N cantidad de escólices, y finalmente esos en el hospedador definitivo van a generar una gran cantidad de parásitos, ¿ya? Y ahí es donde yo les digo que según la especie se generan a veces en algunos un solo parásito y en otros, como son de menor tamaño,
generalmente cuando son adultos, generan varios parásitos. Le conviene, en este caso, al parásito poder propagarse de una forma más masiva. También vamos a ver que se llama cisticercoide, muy parecido a cisticerco. También tiene un solo escólex invaginado y tiene como una especie como de colita acá. Y el plerocercoide, que tiene una forma muy parecida a un gusano, y lo vamos a ver solamente en algunos parásitos pseudofilídeos, y esto lo vamos a ver después en la próxima clase. Vamos a ver uno bien particular, que es el Diphyllobotrium o Dibotriocephalus, que se rebautizó ahora últimamente, que se transmite, como digo yo, es un parásito de moda porque se transmite a través del pescado crudo. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una gran diversidad, ¿cierto?, de las formas larvarias dependiendo de cada especie de cesto. Ahora, las adaptaciones de los cestos al parasitismo son varias. Ya las hemos conversado algunas de ellas, como el aplanamiento dorsoventral, que eso le permite tener una distancia muy pequeña entre el ambiente y el cuerpo del parásito. Entonces, eso hace que ellos se puedan alimentar a través de difusión simple, por ejemplo. También eliminar los productos de excreción muy rápido, eliminar gases, ¿cierto? Y además absorber gases de forma muy rápida y de forma muy pasiva. También tienen componentes que le ayudan a evadir la respuesta inmune, y de hecho la mayor parte de esta parasitosis, a diferencia, por ejemplo, lo que veíamos en los nematodos o incluso en algunos protozoos como los coccidios, en el caso de los cestos, los componentes de la pared corporal no son muy inmunógenos, entonces no generan una inmunidad, una respuesta inmunitaria muy protectora ni en el humano ni en los animales. Además, ellos tienen la pérdida del sistema, ¿cierto? Que también eso ayuda a que por lo menos los procesos metabólicos de ellos sean mucho más económicos. Entonces, generalmente ellos modifican su metabolismo a los procesos anaerobios, y eso hace que ahorren mucha energía. No obtienen mucha energía, pero tampoco gastan mucha energía. ¿Ya? Y lo otro es que además ellos tienen ciclos indirectos con hospedadores intermediarios. O sea, básicamente esos ciclos son de depredador y presa, por lo tanto utilizan como estrategia esta relación ecológica, que es la relación de un depredador y su presa, para poder transmitirse. Y de esa forma están obligados a transmitirse sí o sí, ¿no? No, en el SAT no hay. Ya. Bueno, las acciones patógenas, tomando en cuenta todas las acciones patógenas de los parásitos, podríamos decir que la acción expoliatriz de estos parásitos puede ser importante, a veces puede ser generalista y otras veces puede ser un poco más específica. Se sabe que, por ejemplo, los cestos con todo el cuerpo, como mencionaba yo, pueden atrapar, ¿cierto?, y sustraer mucho nutriente de forma general, pero con el escólex muchas veces ellos van a absorber algunos productos que son particulares. Por ejemplo, hay uno de los parásitos que vamos a ver más adelante, el Dibotriocephalus. Él puede generar una anemia bien específica, ¿cierto?, porque sustrae la vitamina B12, entonces altera la formación de los glóbulos rojos y por lo tanto altera después la morfología de los glóbulos rojos. Entonces esa sería una acción expoliatriz específica de ese parásito. Acciones traumáticas en menor cantidad ocurren, porque la verdad que los escólex a veces generan reacciones, otras veces no mucho, pero sí una acción obstructiva o mecánica podría producirse sobre todo en cestos de gran tamaño y que muchas veces se enredan, por decirlo de alguna forma, y se forman émbolos, sobre todo en el intestino delgado. Y eso puede generar una obstrucción que la mayor parte de las veces son parciales, ¿ya? Pero en algunos casos también se han descrito obstrucciones totales. No tan frecuentes como en el caso del Ascaris, pero sí podría ser también considerada como parte de una acción patógena de estos parásitos. Sobre todo los de gran tamaño. Después tenemos además la acción tóxica, que la acción tóxica, ¿cierto?, principalmente por la destrucción de estas proglótidas, podemos tener una intoxicación en el hospedero. Y finalmente una acción inmunolérgica, que es producto de que estos parásitos siempre están excretando desechos metabólicos, y eso sí puede sensibilizar al paciente y muchas veces generar reacciones alérgicas de distinto grado. Ya dependiendo, de algunos sí, en otros no, y en algunos se producen reacciones alérgicas a distancia, o sea, es típica urticaria de brazos, por ejemplo, en el pecho, en la cara o en el abdomen. ¿Ya? Así que eso sería
al analizar las acciones patógenas. Ya, miren, y finalmente les dejo en esta parte, ¿cierto? Cuando uno busca información hay que tener cuidado. ¿Ya? Yo por curiosidad, yo puse porque alguien me consultó sobre Rostelo, aquí, a ver qué estaban mirando que era un Rostelo. Ya, miren lo que dice de Rostelo. Aquí estamos en lo primero que aparece en estas preguntas que aparecen en SlideShare, que dice: Rostelo, la parte anterior del escólex de un nemátodo, que representa, bueno, todo junto representa comúnmente mandíbulas unciformes. Ya, nada que ver. ¿Ya? Después sale otra cosa sencilla, sencilla con ese, así que ojo con de repente dónde buscan ustedes la información. Ya, así que eso por ningún motivo. Ya, no sé si hay más preguntas. Profe, ¿qué pasa Sí. con los desechos que crean, o sea, que generan tanto los nematodos como los cestos? Ya, piensen que en el órgano que están, en el caso del intestino, no es tanto problema, pero sí en algunos pacientes, el hecho de que ellos estén eliminando igual hacia el lumen, algunos de estos productos a veces son absorbidos y eso genera una reacción que sería alérgica, porque como son productos que tienen una baja capacidad inmunogénica, pero que podrían tener una capacidad alergénica, ¿cierto? Como muchas veces componente de bajo peso molecular, eso puede traer como consecuencia, le decía yo, la parte de la reacción alérgica del paciente, ¿ya? Ahora, cuando esos productos metabólicos son, no sé, por parásitos que están presentes en sangre o en algún tejido, eso puede generar, imagínense, hay algunos que están en tejido cerebral, ahí sí pueden generar ya un daño mucho más potente, ya, más. Muchas gracias, profe. Ok. Claudio, vamos a ir entonces a la parte de las tenias ahora. ¿Sí? ¿Alcanzamos bien? Sí. Sí, alcanzamos. Nos quedan 42 minutos. Ya, sí. Vamos a ver rápidamente entonces, ya que conocemos todo esto sobre las tenias. Aquí está. Ya, no se ha dejado de compartir, ¿cierto? ¿No? Ya. Voy a poner la hermosa imagen de tenia. Ya, ahí sí. Ya, ahora vamos a ver lo que corresponde a las teniasis. Ya, vamos a irnos específicamente a un grupo de cestos que son las tenias. Y ahí tenemos tenia saginata, tenia solium y tenia asiática, que son las que vamos a ver hoy día. Bueno, se supone que el término tenia significa algo así como fleco, ¿ya? Fleco sería como, imagínense esto como elástico, ¿cierto? Que son como unas banditas, como una bandita, como una cinta. Y cesto también significa cinturón, ¿ya? Entonces, cesto es como que tiene forma de cinturón. Entonces, estas denominaciones ya hablan un poco de la forma del cuerpo que tienen estos parásitos. Entonces aquí tenemos las teniasis, que son infecciones producidas por enmintos del género Tenia. Y el género Tenia tiene un hábitat en el intestino delgado, por lo tanto son infecciones intestinales. ¿Ya? Cuando hablamos de la enfermedad o las infecciones producidas por los estados larvarios o metacestos, ahí ya nos va a cambiar la denominación. Entonces la teniasis solamente es producida por, en este caso, ¿cuál sería el estado que produce la teniasis, el estado del parásito? A ver si alguien lo sabe. ¿Sería larva? ¿La larva? No, pues estoy diciendo que la larva método produce otro problema. Entonces, Y si está en el adulto, intestino, el adulto. por el adulto. O sea, esto que están viendo aquí ustedes es el adulto. Esto está una tenia, ¿cierto?, en el intestino. Entonces, esto es una teniasis, ¿ya? Es producida por el género tenia, pero el estado adulto del parásito, ¿ya? Está en el intestino. Por lo tanto, está en su hábitat. Tenemos esas tres especies, tenia solium, saginata y asiática, y la vía de infección es oral y el mecanismo de infección es carnivorismo. Ahora, de acuerdo a la morfología, vamos a ver primero, ¿cierto?, a tenia saginata. Esta tenia saginata presenta un escólex que no tiene ganchos, ya esa es una de las características. Ustedes van a ver que tiene solamente las 4 ventosas, y además de eso tiene una proglótida grávida, que es donde vamos a ver la diferencia entre las especies de este género tenia.
y esta proglotida presenta más de 12 ramificaciones uterinas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se cuentan las ramificaciones uterinas? Que esto de repente parece un poquito ambiguo, pero la verdad es que las ramificaciones se cuentan así. O sea, esta con esta, que sería una rama, sería una sola rama. Después esta con esta, otra rama más. Entonces tendremos, en esta partida tendríamos solamente 2 ramas. 3, después 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y ahí tenemos n cantidad. Entonces, ¿tiene más de 12? Sí. Eso sería entonces una tenia saginata. Entonces, las proglótidas grávidas, no maduras, sino que las grávidas que se eliminan hacia el exterior, uno las puede ver, ¿cierto? Y las puede identificar a través de la ramificación, y con eso ya tenemos cuál especie de tenia es. Sería en este caso, tenia saginata. ¿Cuál es el hospedador intermediario? Es el vacuno. Entonces ahí es donde está el estado larvario. Ahí está el estado inmaduro, que está en la carne de los vacunos. Entonces ese estado larvario incluso tiene un nombre científico que se llama Cysticercus bovis. ¿Y por qué tiene un nombre científico Cysticercus bovis? Porque antiguamente se pensaba que eran parásitos diferentes, hasta que un científico por ahí logró conectar el ciclo y se supo que ese era solamente el bebé de la tenia saginata, no era otra especie de parásito, ya era el estado larvario de la tenia saginata. Hay una pregunta en el chat, Alejandro. ¿Ya? Dice, ¿qué hace que un hospedero intermediario sea específico? Digo, ¿en qué se diferencia en su organismo con el hospedador definitivo? ¿Y son capaces de producir patogénesis a estos hospederos en su etapa larvaria? Ya, a ver, contestando lo primero, son específicos porque los hábitos también de ellos son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los vacunos, la tenia saginata tiene una activación del huevo que le permite seguramente por los procesos de rumia poder llegar a digamos, a ser específico para ese hospedero. Lo otro también, que ya cuando del huevo se libera este embrión, el embrión tiene receptores que van a decirle si es o no es el hospedador correcto. Ahora, ¿cómo lograron todos esos procesos? Eso es netamente coevolución, o sea, evolucionar entre el parásito y los distintos hospedadores, ya que eso ya es parte ya de lo que es más misterioso dentro de parasitología. Y lo otro, que en algunos hospedadores puede causar daño, pero en el caso de estos que vamos a ver, por ejemplo, Cysticercus bovis, yo particularmente he visto vacunos que están con cisticercosis severa, o sea, está cisticercos por todos lados, incluso por el corazón, y son animales que en momento de haber sido faenados no tenían ningún síntoma, ¿ya? Y lo mismo vamos a ver para los cerdos. Pero, por ejemplo, en el caso del humano, cuando el humano en alguna especie de cesto, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con la hiatidosis, tiene el estado larvario, ese estado larvario le puede producir mucho problema. Incluso vamos a ver aquí que hay una excepción, porque en el caso de la Taenia solium, también la Taenia solium se puede comportar como en el humano como un hospedador intermediario, y el cisticerco, a diferencia del cerdo, vamos a ver que le produce daño al humano. Ya, pero para eso falta un poquito, así que ahí le estoy adelantando un poquito lo que va a ocurrir. Ya, en el humano, muchos de estos estados larvarios producen muchos problemas. En los animales, bueno, a lo mejor les producen problemas, pero clínicamente los animales se ven sanos. ¿Ya? Seguimos. Ya tenemos la Taenia saginata. Acá tenemos la Taenia solium, y esta vamos a ver que es más mala que la otra. Vamos a ver inmediatamente que es una tenia que tiene otras características, pero en forma normal, digamos, también tiene un ciclo bien parecido a la Taenia saginata. Ya, la diferencia es que la Taenia solium presenta un escólex con un rostelo provisto de ganchos, ya, aparte de las ventosas, ¿cierto? 4 ventosas, tiene los ganchos. Y la proglótida presenta solamente 10 ramificaciones uterinas, ¿ya? Hasta 10, ya puede incluso presentar un poquito menos, ¿ya? Pero ahí está la diferencia entre las proglótidas grávidas, ¿cierto?, con respecto a las proglótidas grávidas de la Taenia saginata. El hospedador intermediario de esta en teoría, ¿cierto?, vamos a hacer en forma natural, es el cerdo, y el estadio larvario es el Cysticercus cellulosae, ¿ya? Ese es el nombre que se le dio a ese tipo de cisticerco que está en los cerdos. Vamos a dejar hasta ahí la Taenia solium. Después vamos a comentar algunas cosas que son un poquito más graves de la Taenia solium. Y aquí vamos a ir con la Taenia asiática,
La tenia asiática presenta un escólex sin gancho, muy parecido a la tenia saginata. De hecho, se pensó antiguamente que era una variedad de tenia saginata. Además, la proglotida es muy similar a la saginata, o sea, tiene más de 12 ramificaciones, ya es muy variable. Y eso es un problema para el diagnóstico, evidentemente. Y tiene un estadio larvario que se denominó Cysticercus viscerotropica, y que es un cisticerco hepático, pero está en los cerdos. O sea, desde ahí ya llamaba la atención porque estaba en el hígado de los cerdos y no está en los vacunos. ¿Ya? Entonces no podía ser una variedad de la tenia saginata. O sea, se pensaba que era eso porque no tenía el escólex sin gancho. Y ya en 1993 fue descrita como tal y redefinida como una nueva especie. ¿Y dónde están los casos? ¿Por qué se llamó tenia asiática? Porque principalmente los casos registrados hasta el momento, lo que se conoce, está acá en el sudeste asiático. Ya en Indonesia, China, Nepal, ¿cierto? Japón. En esa zona se ha visto infección en los animales y también en los humanos. ¿Ya? Así que ahí tendríamos esa tenia que es relativamente nueva y que está circunscrita hasta el momento a esa zona. Ya pensemos que la gente viaja, todo eso, así que habría que hacer un buen estudio después de las teniasis que se presenten en la gente, porque no se sabe realmente si muchas de ellas van a ser saginata o solium. ¿Ya? Entonces podría agregarse esta tenia asiática a ese grupo de infecciones. Entonces lo que se sabe, por ejemplo, de la tenia asiática sería que el hospedador intermediario es el cerdo, eso se sabe con certeza, porque la fuente de infección serían los hígados, donde están los cisticercos viscerotrópicas. El hospedador definitivo es el humano y produce síntomas suaves en el humano. Pero lo que no se sabe de esto es si realmente estará en otras partes del cerdo. Si los cerdos con cisticercosis, todas esas cisticercosis son producidas por tenia solium, o algunas de ellas podrían ser producidas por esta tenia, todavía eso no está bien claro. Si el humano es hospedador intermediario, tampoco se sabe si las cisticercosis podrían ocurrir en el humano. ¿Ya? ¿Y por qué mencionamos cisticercosis? Como que ahí se nos enreda un poco la cosa. Porque en la tenia solium se puede comportar como, al menos como un hospedador en su estado de hospedador definitivo, y también como hospedador intermediario en humano. Así que vamos a ver ahí después, pero para que no se me enreden todavía. Bueno, vamos a ver que la morfología del huevo de las tenias, ¿cierto? Tienen en este caso un huevo que es bastante indiferenciable, o sea, solamente podemos llegar a concluir que los huevos son de tenia SP, ¿ya? Nada más que eso. ¿Qué características tienen los huevos de las tenias? Tienen esto que es el embrión, que es la oncósfera, ¿cierto? Se denomina oncósfera, y ella tiene ganchitos, y tiene 3 pares de ganchos. Ahora, está rodeada principalmente por un embrióforo, ¿cierto? Y este embrióforo es radiado, ya tiene una forma así como que fuera un sol, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, acá hay una foto que nosotros tomamos donde aparecen varios huevos de tenia, se pueden ver los ganchitos y se puede ver esta estructura que es estriada, ¿cierto? Que forma parte de lo que es también conocida como corona radiada para el caso de las tenias, ¿ya? Entonces, eso serían las partes del huevo de las tenias, ya para que tengamos ahí la morfología del huevo clarita, ¿cierto? Porque después siempre pasa que yo pregunto, ¿cómo se llama esta parte? Y esta parte, ¿cómo se llama? Y como que nadie sabe cómo se llama. Y en el caso de la larva, como decía yo, son cisticercos y se ven de esta forma en la carne, para que vean ustedes, se ven como un poco más grandecitos, ¿cierto? Que un granizo, por eso normalmente la gente en el campo le llama granizo, le llama granicillo cuando aparece esto en la carne, tanto de los cerdos como de los vacunos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los nombres de los que aparecen: cisticerco de tenia saginata sería Cysticercus bovis, que estarían los bovinos o vacunos, ¿cierto? Cysticercus cellulosae, ahí como empieza con C, es del cerdo, ¿cierto? Y es de la tenia solium. Y el Cysticercus viscerotrópica, que es el de la tenia asiática. O sea, todos los cisticercos se han originado de un huevo y todos los cisticercos tienen solamente un escólex, por lo tanto van a generar solamente un parásito. Eso es lo que se denominaría en los céstodos como 1 a 1. Aquí hay una foto que en algún momento, cuando trabajaba en clínica, me llegaron una vez con una carne de cerdo, o sea, una clínica veterinaria, me llegaron con una carne de cerdo que la revisara, pero que tenía algo raro.
y fuimos a ver qué tenía algo raro, y era evidentemente un pequeño granicito. Entonces la persona dijo, hoy tengo la duda de que puede ser granicillo, y hasta donde sé, ese cerdo no se puede consumir. Y yo dije, ya vamos a verlo. Entonces tomamos el, entre comillas, granicillo, que era un cisticerco, y lo vimos en el microscopio para comprobar que, si era o no era cisticerco. Y eso fue lo que vimos, ¿ya? O sea, eso está sin tinción, solamente aplastado entre las placas donde se revisa el otro parásito de los cerdos, que es una revisión que se hace de rutina, que es la triquina. La triquinela, que es un nemátodo. Entonces, observamos en esas placas de triquinoscopía el cisticerco, y ustedes pueden ver perfectamente que uno puede observar el Scolex, y además de eso tiene los ganchos, ¿cierto? Acá, que están muy, muy marcados, y eso con un microscopio común y corriente, un aumento de 10, o sea, se ve muy, pero muy clarísimo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso evidentemente amerita que el animal tiene que ser decomisado. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay ninguna en el chat? Profe, Sí, dígame. en cuanto a la temperatura, ¿qué temperaturas sobreviven o sobreviven a cualquier? No, con una buena cocción se destruyen. Lo vamos a ver si es la profilaxis. Ya sé que no se me adelante. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Yo sé que ahora se han empezado a preocupar un poquito, pero vamos a ver después las medidas profilácticas y todo eso, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, que el ciclo de la tenia saginata ya lo habíamos mencionado, y es similar a lo que habíamos visto en los modelos de los ciclos de los cestos. El humano tiene el parásito adulto, en este caso, ¿cierto? Ahí está en el intestino delgado, en su hábitat, y elimina proglótidas grávidas y además huevos, ¿ya? Porque muchas de estas proglótidas se destruyen en el intestino, entonces le conviene más al parásito, porque en el fondo en las deposiciones van a aparecer huevos, y estos huevos, al llegar a la naturaleza, pensemos que hay lugares donde no hay baños, ¿cierto? Donde muchas veces la gente defeca en el medio ambiente, sobre todo a campo libre, y después pensemos también en las condiciones que tenemos acá en el sur, donde llueve y ese material se esparce. Entonces los animales que están pastando ingieren este huevo, y el huevo en el intestino no sigue de largo ni se desarrolla, sino que pasa a través de la mucosa y a través de la circulación. Después finalmente va a llegar a los grupos musculares, ¿cierto? Incluido también el corazón, ¿ya? Entonces todos esos músculos les gusta colonizar al Cysticercus bovis, que sería el Cysticercus latenia saginata, y si las personas consumen esta carne con cisticerco, pensemos que la carne de vacuno, principalmente, también hay gente que le gusta así, vuelta y vuelta, 3/4, hay un corte que era azul, parece que le llaman blue, corte inglés, ¿cierto? Que lo tiran, lo queman un poquito por encima, por el otro lado y al plato. Y pensemos también en los crudos, directamente, esta larva se va a desarrollar en el humano, porque al ser ingerida se evagina, o sea, pensemos que está invaginada, entonces lo que hace es darse vuelta igual que un calcetín, decía yo. Entonces imagínense, cuando se da vuelta ese calcetín, que sería el Scolex, se adhiere a la mucosa y ahí empieza a crecer el parásito adulto. Entonces de esa forma va eliminando después huevos una vez que está el parásito adulto, y ese sería el ciclo. Ahora, en el caso de del cerdo y la Taenia solium se transmite exactamente de la misma forma, y pensemos que el cerdo vuelta y vuelta en la parrilla, o a veces que come salames de cerdo y algunos productos que están crudos, en realidad, que no están cocidos, porque el ahumado ni ninguno de estos procesos no cuece la carne. Entonces ahí podría el jamón crudo principalmente también, así que ojo también con los jamones crudos artesanales, eso es muy peligroso, y no solamente por este parásito, sino que también por otros parásitos que vamos a ver después en histo y hemoparásitos, principalmente la triquinosis, que seguramente ustedes han escuchado hablar de esta enfermedad. Entonces de esa forma se transmite en la naturaleza la Taenia solium, pero aquí es donde hay una excepción, que curiosamente el humano también puede ser hospedador intermediario, y mejor dicho, hospedador paraténico, porque después de ahí no sé si puede seguir transmitiendo el parásito, que el humano, al infectarse con los huevos de la Taenia solium, o sea, imagínense que ustedes ingieren ese huevo, al ingerirlo, el huevo, en vez de pasar al intestino y formar una tenia, ¿se acuerdan que le había dicho yo que pasaba con los huevos?
el huevo va a pasar a un estado larvario, ¿cierto? Un estado juvenil. Entonces en el humano, y ahí tenemos varias teorías, ¿eh? Puede ser incluso porque seguramente el intestino del cerdo es muy parecido al del humano, en cuanto a longitud y a proceso, que probablemente también el humano sea susceptible a la infección por huevo. O sea, el humano aquí se estaría infectando por teniasis, por Taenia solium, a través de carnivorismo, como dijimos, pero aquí estaría sufriendo de cisticercosis, que sería lo mismo que le sucede al cerdo, pero por otro mecanismo, que sería el fecalismo, ¿cierto? Entonces el humano, imagínense que una persona tenga Taenia solium y tenga mala medida higiénica, se puede contagiar el mismo con Taenia solium, o sea, con cisticerco, y además podría contagiar con los huevos a otras personas. Imagínense si fuera manipulador de alimentos. Entonces, de esa forma hay personas que ni siquiera comen cerdo, muchas veces pueden comer, incluso ser vegetarianos, pero podrían tener, en este caso no la teniasis, sino que podrían adquirir también la cisticercosis. O imagínense las verduras mal lavadas que están regadas con agua servida. El agua servida, ¿cierto?, llega a todos estos productos, ¿cierto? Y finalmente, si son mal lavadas, también una persona que no consume carne podría no tener la teniasis, evidentemente, pero sí podría tener la cisticercosis. ¿Se dan cuenta? Y aquí hay varios juegos. Nosotros incluso decíamos porque por ejemplo, los musulmanes y los judíos no comen cerdo, pero perfectamente un musulmán o un judío podrían tener cisticercosis, ¿cierto? Porque la infección puede provenir de otra fuente, ¿ya? De otra persona que sí come cerdo y que tiene la Taenia solium adulta. Y por eso también el problema es que la persona que tiene Taenia solium es un problema, y por eso hay que distinguirlas ambas, porque el poder patógeno que tiene cada una es diferente al producir, en el caso de la Taenia solium, este cuadro. ¿Ya? Hay que determinar la especie para ver, aislar a esa persona, ojalá recuperar ese parásito, no eliminarlo directamente al ambiente. Ojalá que llegue al laboratorio de parasitología ese parásito, ¿cierto? Y poder de esa forma identificarlo. ¿Ya? Ahora, usted es una persona que tiene Taenia solium, ¿se le ocurriría hacerle algún diagnóstico especial o no? Si pensamos en este panorama, ¿qué se le ocurriría a ustedes hacer con esa persona? ¿O qué análisis se le podrían hacer? No, no entiendo. ¿Ah? No entiendo. Si hay una persona con Taenia solium, ustedes le dicen que se tranquilita, tiene un gusanito en el intestino, no, eso solamente, hágase tratamiento y nada más, y chao para la casa. Nada más, ningún estudio, no le llamaría la atención hacer algún estudio en base a lo que hemos hablado. Preguntarle qué sobre las comidas, sobre si ha comido carne cruda, en este caso de cerdo, Ya. o indagar Sí, un poco más en eso. sí comió, porque la Taenia solium. Sí. Claro. Y ustedes, de hecho, ya, imagínense, ya encontraban proglótidas, la describían, chuta, este caballero tiene Taenia solium. Habrá que, ¿piensan ustedes que tendrá que hacerse otro tipo de análisis con ese caballero? Sí, a lo mejor también tiene estados larvarios por haber Exacto, estado en contacto con fecalismo. exacto, ¿cierto? Porque una persona que tiene Taenia solium, uno tiene que asumir que podría tener cisticercosis. E incluso se sugiere que al núcleo familiar habría que hacer un estudio, ¿ya? Porque podrían estar, a lo mejor otras personas podrían estar con Taenia también, pero lo más probable es que si hay uno con Taenia, también las otras personas pueden tener cisticercosis. Entonces ahí habría que hacer ya algún examen de resonancia magnética, un TAC, ¿cierto? Para poder detectar si, o descartar al menos que tengan presencia de cisticerco, ¿ya? Entonces ahí hay todo un tema, y se dan cuenta, por eso la significancia de por qué hay que identificar las tenias es por esta razón, ¿ya? Pero el tema de que quede en estado larvario quiere decir que va a permanecer ahí por mucho tiempo o que, o sea, como estado larvario o en Claro, algún es momento que, se va a poder desarrollar. claro, es que el estado larvario va a quedar ahí, pero el problema es que el estado larvario ahí puede producir problemas, porque si se dan cuenta, en los músculos puede estar, y a lo mejor uno no se da cuenta. Pero si, por ejemplo, ese estado crece en el cerebro y presiona o compresiona alguna parte,
o degrada alguna parte del cerebro que es una parte, no sé, clave, va a producir daño neurológico. O si, por ejemplo, está en el ojo, también. Y además, si se destruye, porque muchas veces estos tienen como fecha de caducidad. O sea, con los años muchas veces se calcifican y hay otros que se destruyen. Al destruirse liberan productos tóxicos y eso hace que, por ejemplo, pueda cursar la persona con una encefalitis. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar más de eso en histo y hemoparásitos, porque en histoparásitos vamos a ver la cisticercosis como tal, ¿ya? Sí, dígame. Es que, bueno, quizá ahí en esa clase resuelva mi duda, pero ¿qué clase de tratamiento? ¿Cómo se podrían extraer las larvas? Porque cuando se da un tratamiento, están en el intestino, ¿se bota por la feca o cosas así? Claro. Pero está en el cerebro. No, o sea, cuando es cerebro y está presionando una zona específica, cirugía, ¿no? Y en algunos casos se evalúa también el tratamiento farmacológico, pero acompañado con corticoides y cruzando un poquito los dedos, porque si el parásito se destruye, a veces la destrucción genera más daño que el parásito esté ahí mismo. ¿Ya? A veces es mejor dejar esos parásitos tranquilitos y no intervenirlos, porque muchas veces uno dice, claro, matar al parásito, pero matar al parásito significa liberar todos esos productos tóxicos. Y eso puede generar una reacción mucho más destructiva en el caso del cerebro, por ejemplo. Se encuentra entonces, es un problema, ¿ya? Y por eso mis colegas, cuando encuentran cisticercosis en los cerdos, a diferencia de los vacunos, hay un protocolo que dice tanto cisticerco, se puede sanear la canal, acá no, ¿ya? Acá se agarra el cerdo y se manda a decomiso y se quema y se destruye completamente para cortar el ciclo y para que no llegue a consumo humano. Así que eso es súper importante. Bueno, el ciclo biológico ya habíamos quedado, ¿cierto?, que trae la ingestión del huevo, el embrióforo se degrada. Mira, y aquí vamos a ver lo que sucede, por ejemplo, tanto en el vacuno como en el cerdo. Ya es degradado por las enzimas y ácidos gástricos de estos hospederos y en el duodeno se libera la oncósfera. O sea, mire, imagínense, aquí está el huevito y esa oncósfera que tiene ganchitos, esos ganchitos salen y se aferran a la mucosa del intestino y ahí, ¡pum!, se sumerge en la mucosa. Y ahí, por vía sanguínea o linfática, llegan hasta los distintos músculos. Y estando en los músculos, ¿cierto?, esas oncósferas van a progresar y van a formar el cisticerco, que sería el estado larvario o metacesto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Y ahí se quedan, ¿cierto?, en los grupos musculares. Ahora, en humanos, cuando uno ingiere el cisticerco que está en la carne, este es activado por los jugos gástricos, las secreciones biliares y pancreáticas. Después ese escolex, como decía yo, se evagina, o sea, está escondidito, pero después se da vuelta y se vierte y se adhiere a la mucosa. Y ahí empieza el desarrollo de la tenia adulta, que toma de 5 a 12 semanas. Y finalmente, cuando ya es adulta, que ya completa su periodo prepatente, o sea, al pasar esas al menos 12 semanas, las proglótidas grávidas empiezan a liberar huevos y también en algunos casos se liberan las proglótidas enteras. Ahora, la teniasis, evidentemente cómo se transmite y se mantiene en la naturaleza, ahí estamos más que claros, ¿cierto?, algunos efectos, y vamos a ver algunas cosas, algunos efectos algunos hechos en la epidemiología, que dice que es una infección zoonótica cosmopolita. Ya en distintos países tiene distintas intensidades, los países que están también más desarrollados es menos frecuente, ¿cierto?, porque la crianza de los animales está más tecnificada, pero la prevalencia también depende de costumbres alimenticias. Ya hay países en los cuales es más común comer productos en base a carne cruda, o los tipos de asado que se hacen son diferentes. Ahora, con toda esta irrupción de la comida gourmet, muchas veces se ve mucho más proliferación de los carpachos, por ejemplo, de algunos tipos de crudo, o de estas estrategias, entre comillas, de cómo hacer la carne, que la carne, los mismos chefs dicen, no, hay que darle una vuelta aquí, una vuelta acá y listo, y porque si no, la carne muy cocida, no se puede servir así. La verdad es que la carne bien cocida es lo más seguro que ustedes puedan consumir, ¿ya? La frecuencia de presentación aumenta con la edad porque se supone que cada evento de riesgo supone comerse un pedacito de carne. O sea, cada pedazo de carne que se comen aumentan en una unidad el riesgo de contraer teniasis. Oh, qué malo para los amantes de la carne. No, pero cómansela bien cocida nomás. Ya, en Chile es más frecuente la infección por tenias aginata, ¿ya? Y eso podría ser también más
común, de acuerdo a a que el vacuno se come en preparaciones crudas con mayor frecuencia que el cerdo, ¿cierto? Pensemos que también los asados a gran parte de la gente le gusta, ¿no? Muy cocido, entonces también eso puede hacer que la infección sea más común, ¿ya? Y también podríamos decir que es un parásito que incluso en el sur de Chile a veces ha producido problemas sociales, porque muchas veces los dueños de fondo, cuando mandan sus vacunos a matadero, ocurrió una vez un caso que los vacunos tenían cisticercosis, y resulta que lo que hizo este caballero fue un verdadero atropello, porque agarró a todas las personas y las llevó a hacerse examen. Entonces el que era positivo a huevotenia era expulsado del fondo, ¿ya? Entonces también, como les digo yo, ahí influyen de manera social muchas veces estos parásitos. La Taenia solium es más frecuente en áreas rurales, sobre todo donde hay crianza intradomiciliaria de cerdos, y solía ser incluso más común anteriormente porque las condiciones en que muchas veces las personas tenían, ¿cierto?, ni siquiera contaban con baño, entonces la gente muchas veces defecaba en el mismo ambiente, y la diferencia del cerdo con el vacuno también en cuanto a hábitos, porque el cerdo también es coprófago, entonces si el cerdo muchas veces olfateaba que por ahí había material, cierto, fecal, él iba y comía, entonces también esa es una forma más segura de que la Taenia solium tenga un ciclo, cierto, que sea mucho más frecuente cuando sean estas condiciones. Entonces, también hay un tema muy importante que yo siempre pregunto a los colegas, bueno, ¿y aparece cisticercosis? Sí, de repente los vacunos aparecen 1 o 2 veces al año, un vacuno con cisticercosis, pero cerdos muy poco. El problema es que la mayor parte de los cerdos que llegan a mataderos son cerdos de criadero y muy pocos cerdos de feria. Entonces, la mayor parte de los cerdos son faenados en las casas y con suerte se revisan para triquinosis, pero eso sería todo lo que sería la revisión del cerdo, ¿ya? Entonces, puede ser que la Taenia solium esté muy poco diagnosticada en Chile, esté subdiagnosticada, porque sí aparecen personas con cisticercosis. Y otro hecho también que es importante y que habría que cambiarlo es porque la cisticercosis en humanos no es de notificación obligatoria. Entonces hace que muchas veces se tenga una baja apreciación de cuál es realmente la prevalencia en humanos acá en Chile. Ya, en otros países lo tienen clarito, ya, porque por ejemplo en Perú, en Bolivia, en Colombia me acuerdo que había una gran cantidad una prevalencia muy alta tanto en animales como también en pacientes, ya, entonces ahí sí hay un tema de trazabilidad mucho más fuerte, ya, y hay mayores estudios, pero acá en Chile como que falta bastante eso. Bueno, otros hechos son que el humano es diseminador de la infección porque es el que anda eliminando huevos, ¿cierto? Y la deficiencia en el tratamiento y canalización de aguas servidas es importante porque aumenta la contaminación ambiental. Entonces, a medida que se ha ido mejorando esto, también en Chile, la verdad que con respecto a otros países de Latinoamérica, ha mejorado bastante. Y lo otro también es que la resistencia a los huevos hace imposible que se destruyan ambientalmente, porque la verdad que un huevo en condiciones, por ejemplo, del sur de Chile, podría sobrevivir perfectamente de unos 2 o 3 años. Ya son huevos muy resistentes. Bueno, ahí tenemos la cisticercosis, que la vamos a ver después más en histohemoparásitos, pero para que ya se hagan una idea, ¿cierto?, que es una infección por huevo de Taenia solium y que pueden producir, en este caso, cisticercosis en humanos, y gran cantidad, podríamos decir, 95% del porcentaje de la cisticercosis en humanos va acompañado con una neurocisticercosis, o sea, no es solamente una cisticercosis muscular, sino que un 95% de esos casos tienen problemas de cisticercos cerebrales, o también cisticercosis ocular, que es un poco menos frecuente, pero que también se manifiesta muchas veces como un problema muy, muy severo, ¿ya? Ahí tiene una cisticercosis de un cerebro humano, y como pueden ver, ¿cierto?, eso ya es una cisticercosis devastadora. Gran parte de problemas que en zonas endémicas de la Taenia solium, por ejemplo, personas que padecen con epilepsia o con convulsiones, no sé cómo se definirán ahí, pero que son convulsiones esporádicas, ¿cierto?, no una epilepsia regular, podrían ser también causales, y hay que tener siempre como prediagnóstico la presencia de cisticercosis cerebral. De hecho, es una de las parasitosis, es la parasitosis más prevalente a nivel cerebral.
¿ya? Así que hay que tener ojo con esa famosa tinea Solium. ¿Preguntas hasta acá? ¿Están muy asustados ya o no? No hay preguntas en el chat tampoco. Ya. Bueno, ¿cuáles son las acciones patógenas de esta astenia? Así rapidito las vamos a ver porque dice que la traumática es a través de la adherencia al escólex, ¿cierto? O la eliminación de proglótidas también puede generar un trauma que también podría ser de tipo psicógeno. Imagínense que empiezan a eliminar proglótidas, yo creo que entre el miedo, entre qué hago, ¿cierto? Igual genera un problema psicológico más que un problema físico como tal. La obstrucción también podría ser, pero muy poco probable. Espoliatriz, principalmente sustracción de galactosa y aminoácidos y sustracción de proteínas por pinocitosis. Ya no son tan específicas, pero sí sustraen nutrientes porque no tienen otra forma de alimentarse. La reacción tóxica se genera normalmente porque hay proglótidas que yo les comentaba que se destruyen espontáneamente en el intestino, sobre todo en el intestino grueso, y al eliminar esos productos somáticos se pueden producir distintos grados de intoxicación. Y la reacción alérgica, que es a través de los productos que va secretando este parásito y que pueden generar alergia en algunas personas. La sintomatología es totalmente inespecífica, o sea, uno con que le duela el abdomen, que tenga inapetencia, flatulencia, que es lo que se ha comunicado la asteniasis, no es señal de que uno vaya a tener asteniasis, pero sí se manifiestan en personas que han tenido asteniasis, o sea, si se entiende, ¿cierto?, es que son síntomas inespecíficos. Algunas personas tienen prurito anal, sobre todo por la salida activa de las proglótidas, y en algunas se puede presentar urticaria. Entonces son todos síntomas totalmente inespecíficos que no nos da cuenta, y normalmente cuando una persona va a consultar por un examen o algo que tenga que ver con las identificaciones, porque normalmente ha eliminado al menos proglótidas o muchas veces parte de la estróbila, ¿ya? Y eso igual muchas veces las personas llegan bien asustadas a hacer las consultas. El diagnóstico se hace principalmente a través de la técnica Barros o Telemann, que son las técnicas más comunes que se realizan, ¿cierto?, en los coproparasitológicos. Y lo importante sí es la identificación de huevos. Ellos se informan solamente como huevos de tenia CP. Entonces, una vez que se informa la presencia de huevos de tenia, hay que, normalmente se prescribe, el médico prescribe el tratamiento y hay que recomendar que ese parásito sea recolectado, ¿ya? Entonces, una vez que es recolectado, se puede hacer la identificación de proglótida grávida. Ahora, cuando las personas eliminan espontáneamente proglótida, antes incluso de que se le haya hecho un coprológico o cualquier cosa, que es una duda muy frecuente, o también parte de la estróbila, eso tiene que estudiarse, o sea, hay que hacer una tinción. Hay tinciones que son bastante fáciles de hacer porque se hacen solamente con tinta, ¿ya? Con tinta, puede ser de plumón incluso, se coloca en el poro genital, ¿cierto? Un poco de tinta, y se espera que se vaya tiñendo el útero, ¿cierto? Y todas las ramificaciones, y eso uno lo puede ver entre dos placas en fresco, ¿ya? Porque hacer una tinción en base a carmín, por ejemplo, y después montar esa proglótida, ya ahí nos pueden enviar a nosotros para que hagamos esa pega, pero la verdad que ahí hay que tener un poquito más de expertise, ya es un trabajo más de joyería. Después, la identificación del Scolex, que es muy poco probable porque los Scolex raras veces se recolectan después de un tratamiento porque el antiparasitario destruye gran parte del parásito y el Scolex es muy pequeño, o sea, imagínense que el Scolex es casi como la cabeza de un alfiler, entonces muy pequeño. Pero si se llegara a tener, ahí ustedes pueden identificar Tenia saginata, Tenia solium con toda certeza. ¿Por qué creen ustedes que es tan bueno el Scolex para identificar? Porque si mal no recuerdo, había una de las dos que no tenía. Exacto, ¿cierto? No tenía ganchos, ¿cierto? Entonces ahí es donde ahora tienen que aprender cuál tiene y cuál no tiene. Acuérdense siempre, la sajilla relativamente buena, no produce tanto problema, no tiene ganchos. En cambio, la otra que es más fea, ¿cierto? Más dañina, la solium del cerdo, ¿cierto? Esa sí tiene gancho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya hay una diferencia. Ahora, en la ramificación igual, acuérdense, la saginata, vacuno más grande, más de 12. ¿Ya? El cerdo más pequeño tenía menos ramificaciones, menos de 10. ¿Ya? Entonces ahí tienen la identificación de la proglótida grávida.
Ahora, por PCR también se podría hacer una identificación, incluso a nivel de huevo, pero no están estandarizadas. Nosotros, la verdad, en el laboratorio tenemos montada la técnica, pero a nivel de confirmación de laboratorio o laboratorio de rutina, no se hace. Por investigación, sí. Ahora, por endoscopía, que sería un examen complementario, también, porque si ustedes ven la tenia, o sea, se informa y hay que hacer tratamiento. Por ELISA y Western blot, que serían técnicas indirectas, ¿cierto? Y que capturan, por lo tanto, anticuerpos, sí se usa, pero para la detección de cisticercosis, porque las teniasis en el intestino no levantan una suficiente cantidad de anticuerpos. Cisticerco, que está, ¿cierto?, en tejido, ese sí levanta suficientes anticuerpos como para capturarlos y poderlos identificar por ELISA o por Western blot. Ahora, las profilaxis, que aquí era donde me preguntaban ustedes, la individual, cocción adecuada de las carnes, y como esa cocción adecuada, 45 a 56 grados Celsius por 15 minutos, ahí el cisticerco muere. O sea, si ustedes cuecen una carne bien tapadita, bien homogénea, ¿cierto? Imagínense uno le da, no sé, pues media hora, ya con eso están seguros de que están comiendo una carne bien cocida. Ahora, también dice ahí a menos 10 grados Celsius por 18 días, que podría producir la muerte de los cisticercos, pero esto no es tan seguro. O sea, si ustedes combinan la congelación más la buena cocción, ahí tienen, ¿cierto?, ya una forma bastante buena de poder sanear la carne y ahí comer con toda seguridad. Ahora, si se comen un crudo de una carne congelada a menos 10 grados, yo no les garantizo nada. La colectiva, inspección en matadero, porque ahí mis colegas, ¿cierto?, sacan de circulación a los vacunos o cerdos que están positivos y los destruyen y se acaba el ciclo. El saneamiento ambiental, porque los humanos, ¿cierto?, estamos yendo al baño, así que los alcantarillados son muy buenos para recolectar este material, pero además debe ir con el tratamiento de estas aguas servidas. Y, por supuesto, la prohibición de riego con aguas servidas, que eso también expone a la cisticercosis, ¿cierto?, porque si hay huevo de Taenia solium, la lechuga y todas esas cosas, si son mal lavadas, finalmente pasan a ser elementos muy peligrosos. Y el tratamiento, hay un antiparasitario que es el praziquantel, que actúa a nivel del tegumento, sobre todo de las tenias y de los demás céstodos, y que genera perforación y vacuolización del tegumento, y eso 5 a 10 miligramos por kilo en una sola dosis elimina a estos parásitos, porque además de eso les genera parálisis y eso hace que suelten las ventosas, sueltan los ganchos y se van, ¿cierto?, a través del intestino. Y después uno los puede colectar en el baño. Y evaluar la eficacia del tratamiento después del periodo prepatente, ¿ya? O sea, vale decir después al menos de 60 días, ¿cierto? Uno ya podría hacer post tratamiento un coprológico para ver si hay presencia o no hay presencia de huevos, si resultó bien o no resultó, ¿ya? Así que eso con respecto a las teniasis. Tuvimos justo. ¿Ya les gustó? Sí. Sí. ¿Quedaron asustados? No. Ah, novedoso. Hay algunos que ya no quieren comer a veces. Cinco unidades con actividades como charlas, talleres, a ver, no puedo volver a la... y el trabajo. Tengo que volver a la... Ahí voy a dejar de compartir. Acá, por ejemplo, está el cronograma. Ya, así que alguna pregunta para finalizar. Sincrónica la vamos a tener este viernes. Más que nada tranquilizarlos a los alumnos y alumnas. Esta materia es súper bonita y entretenida. El laboratorio tiene harto aporte que hacer, es harto que ver, hartas cosas que hacer en el laboratorio. Simplemente invitarlos a leer, a buscar información, a anotar sus consultas que tienen. Pero es una materia que es entretenida, es súper entretenida, sobre todo los sextos. No es tan complicado. Así que a no asustarse, a buscar la información, a repasar lo que el profe Alejandro pasó hoy día, a apoyarse con la bibliografía. Hoy día, bueno, hay muchos videos que hablan de esto, sobre todo de los estados larvarios. Pero si tienen conceptos claros, les va a ser muy fácil entender esta materia. Bueno, así que la próxima clase terminamos de ver los sextos. Nos quedan algunos sextos, unos muy emocionantes porque son los que se transmiten a través del pescado crudo. Así que, y otros más, ya que no son tan frecuentes, pero lo vamos a ver la próxima semana. Así que para que todos participen igual en la clase y aprendamos aquí sobre
estos bicharracos que son... Yo les voy a contar una anécdota. Yo cuando vi la primera vez los sextos, así, cuando estudié mi carrera, dije, yo nunca estudiaría estos bicharracos, nunca me dediqué, y aquí me tienen. ¿Ya? Es una de mis especialidades el tema de los sextos. Así que nos vemos entonces, me despido y les voy a dejar la clase disponible. Hay una consulta ¿Sí? en el chat. En el chat hay una pregunta. La última dice, profe, la prueba práctica hasta lo que vimos hasta esta clase. Si mal no recuerdo, es hasta nematodo. ¿Te acuerdas tú, Claudio, no? Es que en el calendario sale que hasta sexto, por eso tenía hasta sexto. Claro, entonces es hasta lo que veamos el jueves. ¿Ya? Hasta lo que veamos este jueves. Ya, así que aprovechen de hacer todas las preguntas necesarias. ¿Ya? Así que si no se entiende algo, estudien y la próxima semana me hacen al tiro preguntas. O sea, en la próxima clase, ya el jueves. ¿Tienen solamente reproducción sexual? ¿Cómo? ¿Los textos tienen solamente reproducción sexual? Como adultos sí, pero hay algunos que no vamos a ver todavía que tienen reproducción asexual cuando están en su estado larvario, ¿ya? Pero no de los que vamos a ver ahora. Así que los que vamos a ver ahora solamente tienen reproducción sexual en caso de los adultos, ¿ya? Ya. Cualquier duda, si se les ocurre alguna cosa, entonces la responderemos el día jueves porque ya tenemos que entregar la sala, ¿ya? Nosotros relojando. Ya, así que estén súper bien.